Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Apocalipsis capítulo 6 es una escritura muy importante y una que nos hablará de manera profunda, inclusive asombrosa conforme la estudiamos. En esta noche tomamos otro viaje de regreso al futuro conforme vamos al libro antiguo de Apocalipsis, y al hacerlo vemos hacia adelante al desarrollo de la ira de Dios que está por venir en el futuro. Al llegar al capítulo 6, como usted sabe, si usted ha estado con nosotros, la música de la alabanza que ocupó los capítulos 4 y 5 ha terminado, y el movimiento del juicio que comenzó en el trono ya desde el capítulo 4, versículo 5, en donde ve algunos relámpagos y sonidos y truenos. Bueno, eso veía hacia adelante al juicio que comienza en el capítulo 6. Y aquí tiene usted al Cordero de Dios, al Cordero que es digno, el León de la tribu de Judá, ningún otro que nuestro Señor Jesucristo, comenzando a romper los sellos en el pequeño rollo que registra la ira de Dios conforme Cristo vuelve a apoderarse del universo que es suyo y se lo quita al usurpador, esto es, a Satanás y a todos sus demonios. Ahora, las visiones de este texto en el capítulo 6 nos llevan al principio de la ira final de Dios. Como ya les hemos explicado, es nuestra convicción que la iglesia es arrebatada antes de que esto suceda, y vemos, de hecho, que la iglesia está en el cielo, representada por los 24 ancianos que están alabando a Dios y glorificando al Cordero, conforme al Cordero entra a la escena de la historia para derramar estos juicios. Y entonces la iglesia es arrebatada para estar con el Señor y está ahí en la gloria con el Señor conforme este periodo de tiempo, este periodo de 7 años conocido como la tribulación, comienza, y conforme los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, todas son derramadas, todos emblemas del juicio final. El mundo del hombre enfrenta una muerte inevitable. El pecado está ahogando al mundo de tal manera que termina con el juicio de Dios. Toda dimensión de nuestra cultura, toda dimensión de nuestra sociedad está escalando en esa pendiente, siendo devastado por la depravación más y más, entregándose a la lascivia, al orgullo, a la autosatisfacción, a la inmoralidad y el rechazo de Dios y Cristo y la verdad de las Escrituras. Y de esta manera el hombre está sentenciado. Su mundo entero está sentenciado a la ira divina. El hombre va a beber de la copa de la ira a su plenitud. Como un escritor lo dijo hace algunos años atrás, el polvo de la muerte está en nosotros. Hemos tenido nuestro pequeño momento en el sol y lo hemos echado a perder. La condenación puede estar muy cercana y podemos estar muy cercano a lo último del hombre moribundo. Jeremías el profeta, usted recordará, vio el periodo venidero del juicio de Dios en referencia a Israel y lo que enfrentarían cuando él escribió: porque ese día es grande, no hay otro como él, y es el tiempo de dolor, de problemas para Jacob. Jeremías 30, versículo 7. Los judíos van a enfrentar la inevitabilidad de la ira de Dios, aquellos que han rechazado a su Mesías. Isaías, por otro lado, también vio la ira final, y la vio no tanto desde la perspectiva de los judíos, sino que en el capítulo 34 de Isaías la vio en referencia a los gentiles. En el versículo 1, acercaos, oh naciones, oíd y escuchad, oh pueblos, que la tierra y todo lo que contiene oiga, y el mundo y todo lo que nace de él. Y él está incluyendo a toda la humanidad, porque la indignación del Señor está contra todas las naciones y su ira contra todos sus ejércitos. Él las ha destruido de manera total, Él las ha entregado a la matanza, de tal manera que sus matados serán arrojados, sus cuerpos dan su olor, los montes estarán llenos de su sangre y todo el ejército del cielo se va a desgastar y el cielo se enrollará como un pergamino. Todas sus huestes también se gastan como la hoja se gasta y envejece de la vid, o como uno muere de la higuera, porque mi espada está saciada en el cielo. He aquí descenderá para juicio sobre Edom y sobre el pueblo que he entregado a la destrucción. La espada del Señor está llena de sangre, está saciada de grosura, de la sangre de corderos
y de cabras, de la sangre de los riñones de carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en Borra y gran matanza en la tierra de Edom. Pasando de lo que sucederá en Edom al mundo más amplio del juicio final, el profeta Isaías ve la condenación definitiva y la destrucción de la humanidad. Y entonces oímos por parte de los profetas de la antigüedad, y no solo en esos pasajes, meramente son emblemáticos, que vendrá un día final de juicio, porque para los judíos será el tiempo de aflicción, de tribulación de Jacob, y para los gentiles será la matanza del mundo. Y entonces, cuando vemos a nuestro mundo, tenemos que reconocer que se dirige a la condenación, al juicio. De hecho, nos sentimos como si pudiéramos oír a veces a un mundo que se está ahogando, los últimos suspiros de agonía, por así decirlo. Y en este capítulo, en el cual nos concentramos en esta noche, Apocalipsis capítulo 6, literalmente somos transportados al futuro. La experiencia de abrir el rollo de 7 sellos no solo fue visible para Juan en su visión, sino que ahora nos es hecho visibles porque Dios quería que Él lo escribiera. Ahora recuerde que hay un pequeño rollo en el escenario aquí. Se menciona ahí en el capítulo 5, estando en la mano de Dios, y claro, después es tomado de la mano de Dios por el Señor Jesucristo mismo. Y aquí en el capítulo 6, versículo 1, Él comienza a abrir uno de sus sellos. Estaba enrollado un poco y sellado en las orillas, enrollado un poco y sellado, y todos estos eran para mantenerlo escondido de que jamás fuera dado a conocer o leído, revelado, hasta que el tiempo apropiado llegara, el cual aquí es revelado a nosotros, y en últimas será de hecho desenrollado. Y conforme se desenrolla, los acontecimientos de la ira de Dios también son desarrollados. Ahora, hay 7 sellos en este rollo, y vamos a ver esos 7 sellos, y ellos incluyen ese periodo entero hasta la venida final de Cristo. Ahora, en contraste a lo que algunas personas han pensado al ver la profecía, los primeros 3 jinetes traen un periodo de paz y prosperidad, lo vimos en la última ocasión, pero los últimos 3 son fuerzas mortales. El primero, recordará, era paz. Lo que está por seguir no es nada de eso. Ahora, simplemente para recordarle, también estos 4 jinetes son los que Jesús llama en Mateo 24 el principio de dolores. Y en la expectativa de un nacimiento hay dolores de parto. Esos dolores de parto vienen, en cierta manera, no tan frecuentemente, y después se vuelven más frecuentes y más frecuentes y más frecuentes, hasta que el nacimiento final se lleva a cabo. Y lo mismo es el caso de los acontecimientos que van a ocurrir durante este periodo de tiempo. Viene un acontecimiento final, la venida de Cristo para establecer su reino. Ese es el nacimiento que se tiene aquí en mente. Los dolores de parto son esos acontecimientos que son preliminares a eso y comienzan a ser más y más rápido, hasta que llegan al acontecimiento final. Es una analogía muy vívida. Habrá dolor y después más dolor y después más dolor y más dolor, más rápido, hasta el dolor final y definitivo de la venida de Cristo y la destrucción de todos los impíos sobre la faz de la tierra. El comienzo de los dolores de parto, usado en Mateo 24:8, esa frase, describe entonces la primera mitad del periodo final y realmente es paralelo a los primeros 4 jinetes que Juan ve en su visión. El 5º sello es severo, es una persecución severa y se extiende por todo el mundo, y esa persecución se retrata aquí en el 5º sello, como usted lo ve en el versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Obviamente, ya al llegar al punto medio de este periodo de 7 años, la gente ha sido salvada. Hay gente que ha sido salvada. Hay gente que se ha convertido en esos primeros 3.5 años. La iglesia ya se fue antes de que el periodo comenzara en el rapto, pero en la primera mitad habrán personas redimidas y después serán matadas. Y estarán clamando en el versículo 10, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y estos también indican en el versículo 11 que han sido glorificados porque tienen túnicas blancas y están reposando, y el número de sus consiervos y sus hermanos que serán matados también está por ser completado. Entonces, aún hay más por ser matados. Entonces, el punto del medio, el 5º sello aquí, realmente es la persecución. Y también tiene un acontecimiento único dentro de esa persecución llamado la abominación desoladora.
Eso es de lo que se habló en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Esto es cuando el anticristo profana el templo en Jerusalén, comienza la persecución de los cristianos, la persecución de los judíos, y se levanta a sí mismo como Dios. Y después tenemos la persecución mundial. Después de eso, en la segunda mitad, lo que Jesús llamó en Mateo 24 la gran tribulación, ese fue el nombre de la segunda mitad. La primera mitad, el comienzo de los dolores de parto, la segunda mitad, la gran tribulación, y en esa segunda mitad la persecución continúa. Después viene el sexto sello y después el final, la venida del Señor Jesucristo y la matanza de los impíos. La abominación entonces que se lleva a cabo por parte del anticristo en Jerusalén, de acuerdo con Daniel 9:27, se encuentra en el punto medio a la mitad del periodo de 70 años. Daniel dice que sucede a la mitad de la semana, en algún punto en medio. De hecho, es en periodo de 7 años. Eso detona la gran tribulación. Ese es el interruptor que hace que la humanidad entre a la gran tribulación. Los últimos 3.5 años, 42 meses, 1,260 días antes de la venida de Cristo, los 2 sellos finales, las trompetas finales y las copas, los juicios finales de las copas. Entonces, los acontecimientos descritos en el rollo, cuando es desenrollado de manera plena, van a incluir los 7 años completos de la ira de Dios. Y la última parte la podríamos llamar el día del Señor. La furia final, cuando Dios mismo viene en la forma de Cristo e implementa su propio juicio, pero ese día final del Señor es precedido por juicios divinos que estamos viendo abrirse en estos primeros 5 sellos. Ahora, conforme cada sello es abierto, la secuencia del juicio se desarrolla de manera vívida. Recordemos el primer sello, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Usted recordará que los 4 querubines que rodeaban el trono de Dios, los explicamos antes, estas 4 criaturas vivientes, cada una tiene un papel, una función que jugar. El primero, dice aquí, él dijo como con voz de trueno, lo cual, claro, encaja la idea de juicio. Él dice, ven, y él está hablando a un jinete. En el versículo 2, un caballo blanco viene y hay un hombre sentado sobre él, y tiene un arco y una corona les dada, y viene a conquistar, conquistando y para conquistar. Esto, como lo señalamos a detalle, simboliza la paz mundial breve e engañosa. El jinete y el caballo no es un individuo en particular, sino una fuerza de paz. Y va a caracterizar a muchos liberadores falsos, muchos mesías falsos, guiados por el Mesías falso definitivo, el anticristo, el falso Cristo definitivo, la herramienta humana suprema de Satanás. Ahora ellos van a ser guiados por falsos cristos y falsos mesías, y Jesús dijo en Mateo 24, muchos de ellos vendrán. Y vendrán a lo largo del periodo entero, pero inicialmente vienen y ofrecen paz mundial. El anticristo ciertamente es un jugador clave. La prosperidad se establece por el mundo entero y el caballo blanco retrata eso. El hecho de que él es blanco indica la majestad conquistando. Inclusive indica pureza y justicia, una pureza falsa y una justicia falsa. Notará que tiene un arco, pero no tiene flecha, lo cual significa que tiene cierta cantidad de autoridad, pero conquista sin llegar a disparar ni una flecha. Es una conquista sin derramamiento de sangre. Una corona le es dada, no la tomó, se le dio, lo cual significa que el mundo corona la paz como rey. Por todo el mundo la paz se vuelve lo más importante. Y le dijimos que eso ciertamente es el ambiente del día, ¿no es cierto? La paz mundial, paz global, y la paz será coronada como rey. Y la paz estará conquistando y vendrá a conquistar aún más una serie de triunfos, llevando a una época dorada de prosperidad, con la promesa de que más prosperidad y más paz está por venir. Todo esto es engañoso, claro, y es engañoso, y es una seguridad falsa. E inclusive vemos en Mateo 24, 4 y 5, Jesús dijo que no dejen que la gente los engañe con esto. Es una paz engañosa que no dura mucho. ¿Por qué? Porque los profetas siempre han dicho, no hay paz para el impío. Los falsos maestros dicen paz, paz, pero no hay paz. Ahora eso nos lleva entonces al segundo sello, siguiendo la paz. Y no conocemos
el periodo de tiempo exacto, la agenda exacta, pero no va a tardarse mucho, porque en la primera mitad va a tener a estos otros 3 jinetes que entran. Entonces, si solo son 3.5 años, usted puede saber que la paz mundial no va a durar mucho tiempo. Juan todavía está en el cielo cuando usted llega aquí a los versículos 3 y 4, transportado allá al principio de la visión en el capítulo 4, versículo 1, pero las visiones ahora están retratando acontecimientos que suceden en la tierra. El siguiente dolor de parto, que se va a incrementar en intensidad hacia el acontecimiento final de la ira de Dios y la venida de Jesucristo, puede ser entendido claramente si usted tan solo ve los versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es otra razón por la que sabemos que el primer jinete es paz, porque el segundo quita la paz. En una palabra, el segundo jinete no es paz, el segundo jinete es guerra mundial. Ahora eso no nos debe sorprender, porque en Mateo 24 Jesús dijo, siguiendo el engaño de la paz, capítulo 24, versículos 4 y 5, Él inmediatamente dice, oirán de guerras y rumores de guerras. Y después, en el versículo 7, Él dice, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ese va a ser el siguiente acontecimiento en el flujo, en la secuencia de precursores que llevan al día final del Señor. Y aquí la historia se vuelve algo feo. Aquí la historia se vuelve fea y se queda así hasta que Cristo establece su reino. Ahora veamos los detalles. Versículo 3. Él abrió el segundo sello. Aquí estamos hablando del Cordero. El Cordero, el león de la tribu de Judá, el heredero legítimo es el que abre el segundo sello, en lo cual, y al hacer esto, Él desenrolla otra sección del rollo que describe los acontecimientos que se están llevando a cabo en esta segunda fase del juicio de Dios que se está desarrollando. Oí al segundo ser viviente, y Juan nunca lee nada. Es como si, conforme usted desenrolla el rollo, lo que está escrito ahí es actuado, se vuelve un drama visible. Y el segundo ser viviente, el segundo querubín dice, ven. Y vemos exactamente el mismo escenario. El ángel que está ahí cerca del trono de Dios, que se nos describe ahí en el capítulo 4, versículos 6 al 9, como uno de los 4 seres vivientes, le habla al siguiente jinete conforme el Señor soberano rompe el sello y el juicio se desarrolla. Hay una respuesta inmediata por parte del jinete, y en el versículo 4 salió otro caballo bermejo. Ahora, no quiero tomar el tiempo en esta noche, pero si quiere usted llevar a cabo un estudio interesante, simplemente vea en su concordancia y rastréelo a lo largo del Antiguo Testamento y encontrará que, sea que usted le esté leyendo Job 39, Proverbios 21, el Salmo 76 o en Jeremías 6, Isaías 43, Zacarías 9 o Zacarías 10, los caballos están asociados con el triunfo, con majestad, con poder, con fuerza. Inclusive los encontramos más adelante en el libro de Apocalipsis, unos caballos bastante raros. En el capítulo 19, versículo 11, aquí viene el Señor en su segunda venida en un caballo blanco, y después en el versículo 14, los ejércitos que están en el cielo, esto es los creyentes, también están vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, los siguen en caballos blancos. Ahora es cuestionable si esos son caballos literales, ciertamente son simbólicos de triunfo, son simbólicos de poder y majestad y fuerza. Ahora esta fuerza que viene, notará que es bermejo, esto es rojo, en contraste a blanco. Es rojo como fuego, rojo como sangre, y habla de holocausto, de guerra, la guerra en su forma más devastadora y aterradora. Sabemos que es guerra porque dice que quita la paz de la tierra, los hombres se matan unos a otros y una gran espada le fue dada a él. También sabemos que es guerra porque es un paralelo de lo que Jesús dijo acerca de la guerra y rumores de guerra y naciones levantándose contra nación levantándose contra nación, y después envía como juicio en contra de la paz que vivió por corto tiempo, la paz falsa, una guerra inmediata. Y notará también que dice que salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Note, le fue dado. ¿Por quién? Por Dios. Por favor, recuerde esto porque es un punto muy importante. Todas estas cosas están sucediendo por mandato de Dios.
Algunas personas tratan de decirle que esta no es la ira de Dios, porque dicen queremos asegurarnos de que seamos librados de la ira de Dios como cristianos, pero también queremos que los cristianos atraviesen la tribulación, entonces no podemos llamarle a esto la ira de Dios. Y ha sido llamado varias cosas, algunas veces la ira de los hombres, algunas veces la ira de Satanás. Solo hay una manera en la que usted la puede llamar bíblicamente, y esa es la ira de Dios. Viene del trono en el pequeño rollo en la mano de Dios y es ejecutado por el Señor Jesucristo mismo. Es Dios desenrollando, descargando ira. Es Dios que ha concedido a este caballo rojo la autoridad y el poder de moverse y traer guerra. Fue Dios quien permitió la paz falsa y es Dios quien comienza las guerras. Dios lo permite. Y como leímos en Mateo 24, va a involucrar a las naciones por toda la tierra. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. No sé cómo sucede, pero simplemente, en cierta manera, todo el mundo va a estar respirando ahí el aire de la euforia. La guerra va a comenzar a desatarse y va a escalar por todos lados. En Marcos capítulo 13 leemos en los versículos 7 y 8, y cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no os atemoricéis. Esas cosas deben suceder, pero todavía no es el fin. Todavía son los dolores de parto. Es el principio de este periodo. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se atemoricen porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Ese es el principio. Marcos 13:8 dice de dolores de parto. Y después él reitera precisamente lo que nuestro Señor también dijo en el Evangelio de Mateo. Después en Lucas 21, simplemente una nota en caso de que quiera un pasaje aquí comparativo, encuentra lo mismo. En el versículo 9, cuando oigáis de guerras, no os atemoricéis. No os atemoricéis, no tengáis miedo. Estas cosas deben suceder primero, pero el fin no sigue inmediatamente. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y hay más por venir. Y veremos qué es lo que está por venir. Ahora, esta fuerza de guerra que viene tiene tres características. Característica número 1, quitar la paz de la tierra. Versículo 4, quitar la paz de la tierra. En algún punto, al principio de los primeros 3.5 años, en los dolores de parto, al principio, la paz mundial se convierte en guerra. Eso inició la paz. Esa prosperidad engañosa llega a su fin. Y noten, si son tan amables, que dice, para quitar la paz de la tierra. Eso significa que es global. La guerra va a estar por todos lados. La tierra entera va a perder su paz. En segundo lugar, los hombres van a matarse unos a otros. Una matanza violenta comienza a llevarse a cabo por todo el mundo. Y no conocemos los detalles específicos de eso, simplemente exactamente lo que dicen las Escrituras. Va a haber una matanza por todos lados. Por cierto, esta guerra se lleva a cabo prácticamente en el resto de la tribulación. Ciertamente va más allá del punto medio hasta la segunda mitad. La matanza va más allá de esto también. Comienza al principio y se lleva a cabo por mucho tiempo. Y una tercera característica, se le dio una gran espada, una macaira megala. Esta macaira es la palabra que se usa de la espada del soldado, la que se usaba en la batalla. También es usada para el arma de los asesinos. Retrata la guerra y el asesinato y la rebelión y la revuelta y la masacre, una fuerza mortal que involucra matanza y muerte. Esa es la intención de la Magala Macaira, la gran espada. Y esa es la espada que era usada por los soldados y también por los asesinos. No tanto la espada larga y ancha, sino la que era mortal, la que llevaban la Macaira, la que era más corta, como la daga de los asesinos en la mayoría de los casos, aunque también se puede referir, la palabra también se puede referir a otro tipo de espadas. En este tiempo en particular, fueran cual fueran las cosas positivas que habían estado viviendo aquí en el mundo, llegan a un alto absoluto. Lea Jeremías 25, si tiene tiempo, de los versículos 15 en adelante, y verá algo del desarrollo de esta guerra horrible. Ahora, el anticristo va a ser un jugador clave en esto, como él lo fue en la paz mundial. Él va a tener una función clave como la tuvo en la paz mundial. Sabemos eso a partir de Daniel 8:24. No sabemos exactamente cómo se va a desarrollar en este punto su función, pero sabemos que va a estar involucrado.
Daniel 8:24 dice esto acerca del anticristo, que él va a destruir a un grado extraordinario, él va a destruir a hombres poderosos y al pueblo santo. Ahora usted recordará que él es el que dirigió un tratado de paz con Israel, de acuerdo con Daniel, ¿se acuerda? Él hizo un pacto con él hizo un pacto con ellos, probablemente él va a ser el instrumento de paz mundial, pero cuando la guerra comienza por todos lados, para contener su poder y mantener su autoridad, él va a tener que volverse a la guerra. Él mata a muchos, incluyendo a judíos y a cristianos. Él quizás no inicie las guerras, él puede estar intentando resolverlas hacia el punto medio de la tribulación y después lleva a cabo su obra perversa de abominación, y eso es solo parte del holocausto que él produce. Y vea por un momento, si es tan amable, Daniel 11. No quiero entrar sin por lo menos darle un toque del escenario en el cual se mete el anticristo. En Daniel capítulo 11, versículo 36, dice que este anticristo, llamado el rey, que hará lo que él quiere, el rey voluntarioso, el anticristo va a exaltarse y a elevarse por encima de cualquier Dios, de todo Dios. Él se vuelve un dictador mundial. Él habla cosas monstruosas contra el Dios de dioses, Daniel 11:36. Él prosperará hasta que la indignación sea terminada para que aquello que ha sido decretado sea hecho. Dios permita que este hombre profano se vuelva soberano y un dictador que hable contra Dios, que llegue al poder. Él no va a mostrar respeto alguno hacia los dioses de sus padres. Él es alguien profano. Él no muestra consideración hacia el deseo de las mujeres. Ahora eso podría ser una referencia al deseo de las mujeres, siendo una frase que los judíos solían usar para hablar del Mesías. Esa es una posibilidad. Que no tiene respeto, no le da importancia al verdadero Mesías, al verdadero Cristo. Quizás una mejor posibilidad cuando dice que él no tiene el deseo de las mujeres, indica que es un homosexual. No algo difícil de concebir en nuestro mundo. Él no mostrará consideración alguna para ningún otro Dios y se va a magnificar, se va a elevar a sí mismo sobre todos los hombres. Él va a honrar al Dios de las fortalezas. Este es el Dios de la fuerza, un Dios a quienes sus padres no conocieron. Él honrará con oro, plata, piedras preciosas y tesoros. Él va a ser extremadamente rico para poder financiar sus guerras. Él va a tomar acción contra la más fuerte de las fortalezas con la ayuda de un Dios extraño. Él le va a dar gran honra a aquellos que lo reconocen y va a causar que gobiernen sobre los muchos, y él va a darles tierra por un precio. Él tiene a sus enemigos y sus aliados, y él comienza a pelear aquí y ahí y a ganarse aliados para las guerras, y puede verlo involucrado en un esfuerzo de guerra masivo. Y todo esto está por todo el mundo rodeando a Israel. Inicialmente él supuestamente va a proteger a Israel, y aparentemente protege a Israel cuando todo esto comienza. Hacen un pacto con él y los protege mientras que esta guerra mundial se está desarrollando y escalando, y él está tratando de posicionarse como el dictador mundial y la gran potencia. Y la matanza se está llevando a cabo, y él continúa protegiendo a Israel hasta el punto medio de la tribulación, y después él hace lo que hace al profanar el templo y comienza a moverse para matar a Israel. Sin duda alguna, el anticristo viene en paz. Probablemente resuelve algunos problemas en el Medio Oriente, inclusive problemas mundiales. Él se vuelve el protector de Israel, con quien Israel hace un pacto. Él encabeza el Imperio Romano revivido, probablemente una confederación europea, el Imperio Romano revivido, habiendo ocupado Europa. Él va a venir como un gran líder de Europa. Israel está bajo su sombrilla de protección y bajo la sombrilla de protección de la Confederación Occidental, el poder europeo, la potencia europea, y el anticristo va a gobernar el mundo. Y después el mundo, en todos sus levantamientos, va a ser aplastado. Después, versículo 40 dice, en el fin del tiempo, los días postreros. Esto probablemente se lleva a cabo en la segunda mitad, simplemente para mostrarle el rango amplio de sus guerras, o hacia el final de la segunda mitad, el tiempo del fin, probablemente la gran tribulación, la segunda mitad de sus 7 años. El rey del sur va a chocar con él. Ahora, no sabemos quién es el rey del sur, pero si usted va al sur de la tierra de Israel, está en Egipto. Y no sería difícil creer que Egipto va a venir contra el anticristo. Y no será demasiado difícil creer que Egipto va a venir contra él, debido a que él ahora ha establecido su trono ¿en dónde? En Israel, en Jerusalén. Allí es donde él se levanta a sí mismo como Dios para ser adorado por el mundo entero.
Este es un lugar estratégico, como usted sabe, en el mundo, debido a que es la encrucijada de muchos caminos en el mundo, Asia, África, Europa. Y él es atacado por el rey del sur. Literalmente el texto hebreo dice, para empujar como cabra, como bajar sus cuernos y venir en ataque. Probablemente el rey del sur no es identificado solo como Egipto, porque es el sur entero. Todo el mundo musulmán de Egipto, Libia, Etiopía, África, la alianza que viene contra él, viene de esa parte del mundo. Un ejército africano de cierto tipo se mueve contra el anticristo, quien no solo está gobernando el mundo, sino que ha establecido su trono como Dios en la ciudad de Jerusalén. Y también notará en el versículo 40 que el rey del norte va a venir contra él, carros y jinetes y muchas naves, y claro, el equivalente moderno de todo eso. Aquí viene el rey del norte. ¿Quién es? Bueno, algunos creen que es Rusia. ¿Podría ser Rusia? Ciertamente he enseñado en nuestro estudio de Daniel que está bien suponer que podría ser esa nación masiva de Rusia. Hay toda razón para pensar que podría ser, porque habla de estar en el norte, y eso está en el norte. También es razonable suponer que podría ser otra conspiración árabe, y la manera en la que la Unión Soviética se está dividiendo en la actualidad, y se ha dividido, y la manera en la que el mundo árabe parece estarse uniendo como un enemigo en común contra Israel, podría llevarnos a pensar que es razonable suponer que algún tipo de coalición árabe del Medio Oriente con Irak e Irán y las otras naciones árabes hostiles se van a unir. Entonces tiene usted un mundo musulmán empujando por la parte de abajo y otro mundo musulmán, dice usted. ¿Por qué es llamado el rey del norte? Porque todo conquistador que viene a la tierra de Palestina en su historia viene del norte, porque usted no puede entrar por el este. El oeste es agua, el sur está ocupado ya, y el lugar por el cual usted puede entrar es el norte, porque si usted está en el sur, todo que está en el este está abajo de Jerusalén y abajo de Israel, y tratando de escalar todo eso y venir desde abajo es muy difícil. Descender desde arriba es la manera en la que todo enemigo siempre ha venido, aún en el día de hoy vienen del norte. Entonces, sean lo que sean estos ejércitos, aquí está el anticristo, está tratando de controlar la guerra por todos lados, él abomina el templo, él lo establece, y entramos a la segunda mitad, la guerra todavía se está llevando a cabo por todo el globo, y ahora el mundo se está volviendo contra él. El rey del sur viene, el rey del norte viene, él también dice va a entrar a la tierra hermosa, y muchos países van a caer, pero estos van a ser rescatados de su mano, Edom y Moab, y los principales de los hijos de Amón, y después él va a estirar o extender su mano contra los otros países, y la tierra de Egipto no escapará. Por cierto, la potencia norte parece ser totalmente derrotada. El anticristo gana. Y él después procede a conquistar otros países. Este es lo que la abundancia, y pasa por en medio de ellos. La tierra hermosa es una referencia a Palestina, Israel. Él conquista todo eso, claro, y todas las otras tierras, versículo 42. Él extiende su mano contra los otros países, la tierra de Egipto no escapará. Entonces, él ha derrotado a los dos reyes, a los dos ejércitos, él entra a la tierra gloriosa de Israel, y quizás este es el lugar donde él lleva a cabo la abominación, realmente no sabemos. Quizás este es el punto de en medio. Es difícil estar seguro de eso. Quizás ya sucedió, ya para el tiempo en el que esto sucede. ¿Qué razón habría para que el sur empujara de esa manera y el norte empujara de esa manera si él no ya hubiera establecido su poder en ese lugar? Entonces es difícil saber. Pero él ha profanado el templo. Él se ha establecido como Dios. Si usted quiere leer de esto, lee Apocalipsis 13:7 y vamos a llegar ahí. Y él tiene al Medio Oriente en sus manos, todos sus recursos. Él es el Dios soberano invencible en su propia mente. Él consuma a la iglesia ramera, la religión falsa que queda en el mundo, de acuerdo con Apocalipsis 17. Y él tiene un asociado llamado el falso profeta que llama al mundo entero a adorarlo. Y es en esa posición en la que lo encontramos en el versículo 42. Conforme él se ha salido de ahí para conquistar otros lugares y continúa venciendo otros países. Y hay un derramamiento de sangre interminable. Aquí Edom, Moab, Amón, francamente, es una tierra estéril la que deja ahí, y no hace eso. En lugar de moverse al sureste, se mueve al suroeste, como la indicación del texto lo presenta. Él adquiere el control de los tesoros escondidos de el oro, la plata, las cosas preciadas de Egipto, los libios, los etíopes lo van a seguir. Y después en el versículo 44, rumores del este y del norte lo van a turbar y él va a seguir con gran ira para destruir a muchos.
Los rumores del este podría ser el ejército de 200 millones, recordará en el libro de Apocalipsis, ese ejército de 200 millones que viene del este, del norte, contra otra conspiración, y él se mueve con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Él es una fuerza poderosa, poderosa, y él va a establecer su tienda, la tienda de su pabellón real entre los mares. Ese es el mar Mediterráneo y el Muerto. Y si usted coloca su tienda entre esos lugares, usted está en la tierra de Israel. Él coloca su palacio, su lugar de poder, en el monte mismo santo de Sión, y él va a llegar a su fin, él va a encontrar ahí quien lo aplaste. Y él piensa que ha conquistado el mundo, y los niños en la actualidad dicen, no, equivocado. No va a suceder porque el Señor va a venir. Entonces, las guerras comienzan al principio y se esparcen, y en algún punto la abominación desoladora y esta guerra sigue incrementándose hasta que Cristo regresa a conquistarlo. Ahora usted puede regresar, si es tan amable, al libro de Apocalipsis. Conforme usted ve este jinete de la guerra, este es el principio de los dolores de parto y empeora. Daniel parece mostrarnos las guerras que se incrementan conforme el anticristo se involucra en ellas. Entonces, el comienzo de guerras en la primera mitad se lleva a cabo hasta el final y sigue hasta el final. La última intención, el último intento del hombre por salvar a su sociedad termina en un holocausto mundial y todo comienza a desintegrarse. Viene la guerra, se queda y escala hasta el final. Ahora observe el tercer sello, versículo 5. Aquí encontramos la misma introducción. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré. Y aquí hay shock en esta palabra, miré. Y he aquí hay sorpresa, un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, el tercer sello es abierto, y el tercer jinete viene. Y la respuesta de asombro de Juan es indicada en la frase, he aquí. Y él vio un caballo negro, y negro es el color del hambre. Lea Lamentaciones capítulo 5, versículos 8 al 10, y verá el negro identificado como el color del hambre. El hambre es el efecto de la guerra mundial. Jesús dijo esto también. Jesús dijo, después de que se levante nación contra nación y reino contra reino, habrá hambre. Mateo 24, 7. Esto también es el juicio de Dios. Él lo ha hecho antes. Ageo 1, Ezequiel 4. Dios ha traído hambre antes y la volverá a traer. Cuando se lleva a cabo este tipo de guerra por todo el globo, la gente va a dejar de producir. La matanza es tan grande, como lo veremos en un momento, que las provisiones de alimentos son destruidas. Y usted puede imaginar que una guerra a este nivel, con el tipo de armamento que tenemos en la actualidad, va a ser devastador. Y como resultado de esto, se va a racionar el alimento debido a la escasez de alimento. Esa es la razón por la que dice en el versículo 5 que el jinete en el caballo negro también tiene un arma. No es una gran espada como la del otro jinete, sino que tiene aquí una balanza en la mano. Y eso es usado para medir. Y lo que significa eso es que el alimento va a ser racionado, va a ser medido. Se va a pesar el alimento, van a haber filas para tener alimento. Y podemos entender eso, ¿no es cierto? Algunos de ustedes inclusive pueden recordar las filas en las que se tenían que formar para adquirir alimento en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de ustedes han visto retratos de filas que hacía la gente para poder conseguir alimento en Europa Oriental. Gente muriendo de hambre por todo el mundo se está formando. Usted ha visto en países de tercer mundo en la actualidad donde se raciona la comida. Y después a la mitad, esto es asombroso, en el versículo 6, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Usted dígame, ¿quién está en el centro de los 4 seres vivientes? ¿Quién está en el centro? ¿Alrededor del trono de quién están? Este es el trono de Dios. El trono de Dios. Entonces, no hay duda alguna en mi mente de que Dios está aquí hablando, porque estas criaturas, estos 4 ángeles vivientes, estos 4 querubines, están rodeando el trono de Dios. Y en medio del trono, la voz de Dios. Y Dios dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dios está hablando.
De nuevo, es un recordatorio de que este es un juicio de Dios. Él también habla, por cierto, en el quinto sello, ahí en el versículo 11. Dios habla. Y entonces, no debemos estar demasiado seguros de que Él no está hablando aquí. Él habla del hecho de que esto tiene que suceder por un rato hasta que toda persona que va a morir en el versículo 11. Aquí está Dios quien habla y Dios dice, aquí están las condiciones, 1/4 de trigo por 1 denario. Ahora, permítame decirle lo que eso significa. 1/4 de trigo sería sustentar a una persona con un apetito muy moderado durante un día. 1 denario es el sueldo de un día. Entonces usted trabaja simplemente para comer lo mínimo para usted, lo cual no va a proveer nada para su familia. Son condiciones de hambre. Todo lo que usted trabaja solo va a ser para proveer suficiente alimento para una persona. Y después dice, 6 libras de cebada por 1 denario. Usted podría obtener más alimento para su comida si usted no se quedara por la cebada, si usted no estuviera contento con la cebada, pero la cebada era alimento para animales, alimento para animales. Esto será como formarse para escoger entre pan y alimento para perros, croquetas, básicamente. Con poco valor nutricional, la cebada era más barata, por lo menos una familia podía comer así, pero eso demandaría todo su dinero por 6 libras, lo cual alimentaría a 3 personas con comida para animales. Esas son condiciones de hambre, y eso es lo que la guerra le va a hacer al mundo. Y después Dios dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Han habido muchos tipos de interpretaciones diferentes de eso, y creo que usted, si lo lee de manera directa, tiene sentido, de manera simple, decir, Dios les advierte que tengan mucho cuidado con su vino y su aceite, porque es tan preciado. Si lo único que tiene es trigo crudo, sin ningún aceite para mezclarlo, sin ningún vino para acompañarlo, es muy, muy difícil. La comida básica, la canasta básica, de pronto se vuelve lujo. El aceite era usado para la preparación de pan, también para cocinar, como también el vino. Él dice, más vale que tengan cuidado con cómo lo tratan. No lo lastimen, no lo desperdicien, no lo dañen, es preciado. Va a ser medido y tratado con cuidado tremendo. No puede usted herir el grano, pero ciertamente puede herir esas cosas al romperlas o al despedazarlas en lo que estén contenidos o al desperdiciarlas. Esto es verdadera hambre, un hambre global que viene rápido. La paz mundial, la guerra mundial, el hambre mundial, y ni siquiera ha salido de los primeros 3.5 años de este periodo. Finalmente, el último jinete, el 4º sello, versículo 7, el mismo escenario exacto. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, y ahora sabemos por qué son 4, cada uno tiene una función que jugar aquí, que decía, ven y mira, y Él está mandándole al siguiente caballo y al jinete. Miré, y he aquí, esto ha sido traducido de varias maneras, un caballo amarillo o pálido. Le puede interesar saber que la palabra griega es cloros, de la cual obtenemos clorofila o cloro, y normalmente se asocia con ¿qué color? Verde, una especie de verde amarillento pálido. De hecho, esa palabra cloros aparece varias veces en el Nuevo Testamento en conexión con la vegetación o el pasto o la hierba, como en Marcos 6:39 y Apocalipsis 8 y Apocalipsis 9. Entonces, él ve este caballo pálido verde. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí está el jinete pálido, verdoso, descomposición, un cadáver. Y de manera apropiada, el que se sentaba tiene el nombre Hatanatos, muerte. Lo que sigue a la guerra es hambre. ¿Y qué sigue al hambre? ¿Qué? Muerte. ¿Y qué sigue a la muerte? El Hades. Esta es otra palabra simplemente para la tumba. La tumba viene, por así decirlo, viene el que escarba la tumba con su pala para recolectar los cuerpos que la muerte destruye. El Hades es el asociado correcto de la muerte.
Usted los encuentra juntos en el capítulo 20, versículo 13. El Hades es el asociado de la muerte. Él sigue a la muerte. Ellos trabajan juntos. Este es el resultado del sello, del segundo sello y del tercer sello. Pero más que eso, observe el versículo 8. Le fue dada potestad o le fue dada autoridad. De nuevo, ¿quién se la dio? ¿Quién le dio esa autoridad? Dios, porque este es el desarrollo de su rollo, de su título de propiedad, de su juicio. Le fue dada autoridad o potestad para matar sobre la cuarta parte de la tierra, para matar. Se estima que ya para el año 2000, en unos cuantos años, tendremos alrededor de 6 billones de personas en la tierra. Lo que esto nos dice es que en un punto 5 billones de ellos morirán. Es un número inconcebible de personas. Literalmente podría aplastar a 2 continentes. El armamento nuclear y las armas sofisticadas hacen de esto posible ahora, en un corto periodo de tiempo, mientras que habría sido imposible en una época de espadas y de arcos. Pero 4 cosas van a matar. La espada, y ya hablamos de eso en relación con la guerra. El hambre, ya hablamos de eso en relación con el tercer sello. Pero aquí hay otros 2, y tenemos aquí mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es fascinante. Mortandad y las fieras de la tierra. Por cierto, estos 4 están unidos varias veces en las Escrituras y probablemente por lo menos necesito mencionarles esto. Estos 4 han sido predecidos por Dios para que sean sus medios de juicio final en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jeremías 14:2, él dice, voy a traer un fin a ellos mediante la espada, hambre y pestilencia o mortandad. Y él ahí tiene 3 de los 4. En Jeremías 24:10, voy a enviar la espada, el hambre y la mortandad o pestilencia sobre ellos. Y de nuevo, en el capítulo 44 de Jeremías, estas cosas van de la mano. Capítulo 44, versículo 13, voy a castigar a los que viven en la tierra de Egipto, así como castigué a Jerusalén con la espada, con hambre y con mortandad o pestilencia. Ahora, lo que usted tiene es la espada, lo cual lleva al hambre, lo cual lleva a la mortandad. En donde cae la espada y existe hambre, usted tiene a la mortandad que lo sigue. En Ezequiel, por ejemplo, solo 2 pasajes. Capítulo 6, versículo 11. Así dice Jehová Dios, yo, debido a las abominaciones malas de la casa de Israel, caerán por espada, por hambre y por plaga. Allá hay otra palabra para pestilencia o mortandad. Espada, hambre y plaga. Después, en Ezequiel capítulo 14, probablemente el más significativo, comenzando en el versículo 13, Ezequiel 14, escuche esto, hijo de hombre, si un país peca contra mí al cometer infidelidad y extiendo mi mano contra él y destruyo su provisión de pan y le envío hambre y lo quito tanto del hombre como la bestia, aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, por su propia justicia, solo se librarían a sí mismos, dice Jehová Dios. Y si yo fuera a causar que bestias salvajes pasaran por la tierra y la despoblaran y se volviera desolada de tal manera que nadie pasaría por ella debido a las bestias, aunque estos 3 hombres estuvieran en medio de ella, mientras yo vivo, declara el Señor Dios, no podrían librar ni a sus hijos ni a sus hijas. En otras palabras, la presencia de hombres justos, en últimas, no va a detener el juicio. Y si yo fuera a traer espada en ese país, y dijera la espada pasa por el país, y corta a hombre y a bestia de él, aunque estos 3 hombres estuvieran en medio de ella, Noé, Daniel y Job, mientras yo vivo, no podrían librar a los hijos de ellos ni a sus hijas. O si yo envío plaga, y allí están los 4, contra ese país y derramo mi ira en sangre para quitar de ella a hombre y a bestia, aunque estuvieran Noé, Daniel y Job en medio de ella, mientras yo vivo, no podrían librarla. Porque así dice el Señor Dios, cuanto más cuando yo envíe mis 4 juicios severos, espada, hambre, bestias salvajes y plaga, para quitar al hombre y a la bestia de ella. En otras palabras, si no puede soportar cuando una de ellas viene, ¿qué van a hacer cuando los 4 lleguen al mismo tiempo? Les va a pegar, los va a aplastar. ¿Qué es mortandad? ¿Qué es pestilencia? De hecho, es la misma palabra griega que se usa para la palabra muerte, thanatos, pero aquí se refiere a la causa de la muerte. Jesús dice que habrá temblores siguiendo el hambre,
puede haber una palabra que eso incluye el desastre natural. Y creo que eso es correcto. Si usted tiene guerra al nivel que va a estar sucediendo en este tiempo en particular, con el tipo de armas que tenemos en la actualidad, va a haber un cataclismo de temblores creado por las bombas y los misiles y toda esa destrucción devastadora. También podría referirse al tipo de temblores que son el resultado de eso. Podría referirse a desastres naturales que Dios va a liberar, así como inundaciones y terremotos. Podría referirse a armas biológicas, armas químicas, las cuales tenemos en abundancia, que podrían matar a millones de personas. Un cuarto de gas nervioso puede matar a 1 millón de personas. Podría referirse a enfermedades. Escuche, cuando usted tiene una guerra mundial y la devastación que va a llevarse a cabo con esa guerra mundial, seguida de el hambre que va a llevarse a cabo, usted sabe muy bien, igual que yo, que va a haber un problema con la salud, la salubridad, todas esas cosas. Y no sé si usted recuerda esto, pero 20 millones de personas murieron en una epidemia de enfermedad en la Primera Guerra Mundial, porque conforme las naciones estaban en guerra, trajeron diferentes tipos de virus con ellas. 6 millones más murieron de tifoidea en la Primera Guerra Mundial. Muerte masiva, aún a través de una enfermedad como el SIDA, es posible. Y hay más bacterias mortales que están por todos lados. La tifoidea, por ejemplo, mató a 200 millones de personas en 4 siglos. Subestimamos el poder de la enfermedad para matar a poblaciones enteras. Y después en Apocalipsis 6 él añade no solo la mortandad, que podría significar todas esas cosas, pero añade bestias salvajes. Dice usted, ¿qué es eso? ¿No tenemos fieras o bestias salvajes en Norteamérica? ¿De qué está hablando? No tenemos bestias salvajes o nada. Usted tiene que ir a África para encontrar a leones, o a China, en algún lugar para encontrar a tigres siberianos o lo que sea. ¿Qué son esto de fieras? Permítame hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la criatura más mortal sobre la faz de la tierra? ¿La criatura más mortal, más terrible en la faz de la tierra? No es una serpiente, no es un león, no es un cocodrilo, una rata. Históricamente, la criatura más mortal, más mortífera sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Las ratas anualmente son responsables por la pérdida de billones de dólares de alimento en Estados Unidos, de Norteamérica, nada más, y muerte por todo el mundo. Las ratas infestadas con la plaga bubónica mataron 1/3 de la población de Europa en el siglo XIV. Esa es la propia estadística de la Enciclopedia Americana. Las ratas pueden ser portadoras de hasta 35 enfermedades al mismo tiempo, y lo que es sorpresivo, si 95% de la población de ratas es exterminada en un área dada, se va a reemplazar a sí mismo en menos de 1 año. Ha matado a más personas que todas las guerras en la historia, y siempre hace su hogar en donde viven los hombres. Con la guerra y el hambre y los terremotos, ahí va de la mano la salubridad. No hay medicina. Las condiciones de vida descienden a un nivel primitivo y las ratas pueden ser las fieras que están ahí matando. Un juicio divino terrible. Y este es solo el principio, más por venir. Y tristemente, no es sino hasta el 6º sello que la gente reconoce que Dios es la fuente de esto. Y usted hace una pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna esperanza para nuestro mundo? Y la respuesta es no, no hay esperanza, esto va a venir, esto es inevitable. Usted hace otra pregunta, ¿hay alguna esperanza para mí? La respuesta es sí, sí, hay esperanza para usted en Jesucristo. Usted oyó los testimonios en esta noche, ¿no es cierto? Estas personas no solo han sido libradas del alcoholismo, no solo han sido libradas de la falsa doctrina, no solo han sido libradas de sus propios pecados y sus propias iniquidades, sino que han sido libradas de todo esto. Es sorprendente que el escritor de Hebreos dijo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es no, no escaparemos. Pero Jesús ha provisto una manera, un camino para escapar. Padre, gracias por el regalo de Cristo y su provisión. Cosas aterradoras, cosas terribles le esperan al mundo. Y tú las has presentado aquí, pero no lo reconocen. Aquí es a donde van y no sabemos cuánto tiempo va a pasar antes de que comience. Pero Señor, te damos gracias porque nos has librado de tu ira terrible, del día del Señor, del día del juicio terrible. Nos has librado a través de Cristo. Te damos gracias por la salvación que Él provee, que nos salva de la ira venidera.
incluyendo ese infierno eterno, ese juicio eterno. Que nadie aquí sea tan necio como para descuidar una salvación tan grande, porque solo en Cristo podemos escapar. Te damos gracias porque algún día Jesús va a venir y va a congregar a los suyos a sí mismo y a su presencia antes de este terrible, terrible capítulo final de la historia humana antes de que se lleve a cabo. Te damos gracias porque en Cristo podemos vivir en esperanza y no en temor. Y queremos estar en esa escena en el cielo y estar cantando: digno es el Cordero que fue inmolado, de redimir, y ser parte de los benditos y no de los malditos. Y te damos gracias porque esto es provisto en Cristo a través de su muerte y su resurrección, porque Él se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Mientras sus cabezas están inclinadas al cerrar, en tan solo un momento, quiero convertir esa oración a nivel personal en su corazón. ¿Conoce usted a Cristo? Si el Señor Jesús fuera a venir y llevarse a su iglesia, ¿sería usted o se quedaría para ser arrastrado en esta trampa de paz que finalmente lo va a llevar a un juicio insoportable y devastador? Si usted conoce a Cristo, usted es de Él. Usted dice: ¿cómo puedo hacer eso? Cree en su corazón que Él murió y resucitó por usted y confiéselo como su Señor. Pídale que lo salve de su pecado y de juicio. Dios en carne humana, ese es Cristo, vino al mundo para morir en su lugar, para llevar la maldición para que usted nunca pueda sentir la maldición de Dios. Necesita venir en arrepentimiento y fe. Padre, oramos porque todo corazón se vuelva hacia Cristo y te alabamos y te damos gracias porque has provisto un escape. No solo un escape, sino que has provisto un cielo glorioso en el cual moraremos contigo para siempre. Te damos gracias en el nombre del Salvador. Amén.